Bueno, buenas tardes, Miguel. Acá queremos contarle a la audiencia que nuestro propósito en esta tarde lluviosa de un 9 de julio es entrevistarlo a Miguel Ángel Juárez, que es un técnico que trabajó 40 años en el INTA y viajó por todo el país, conoció un montón de productores de lavanda y de otras aromáticas y bueno, me parecía como interesante tener su opinión sobre un montón de preguntas que le mandé para que prepare y porque creo que está buenísimo que quede como por escrito, ¿no? Porque cuando uno busca, por ahí salen cosas reactuales sobre la lavanda en la Argentina, que está fenómeno, pero también está buenísimo conocer los antecedentes. Así que acá vamos. Vamos a ver cómo sale esta movida tecnológica de esta tarde. Así que bueno, bienvenido Miguel, bienvenido al Club de la Lavanda una vez más. Y bueno, contale un poco a la gente, porque esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Contale quién sos y vamos rápidamente a nuestro tema. Bueno, buenas tardes a todos los que participan de esta reunión. Bueno, ya hace un tiempo participo del Club de la Lavanda. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Juárez, yo soy técnico químico industrial, recibido en 1966 y luego del servicio militar que se hacía en esa época. En 1970, con 22 años cumplidos, me enteré de un llamado en el INTA. En ese momento se entraba por concurso. Bueno, presenté mis antecedentes porque en mi lugar había otro técnico químico que pidió el pase a energía atómica. Mirá. Y bueno, quedó esa vacante. A mí cómodo no me quedaba, pero porque vivía en Avellaneda. Bueno, soy de Avellaneda, viví muchos años en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Claro. Y en Castelar, bueno, era un trecho. Había forma de llegar, pero se tardaba unas 2 horas. Pero bueno, por ser el primer trabajo y por ser un laboratorio química, que era lo que yo más me gustaba, porque para eso había estudiado de técnico químico y todo. Claro, era un buen inicio. Me anoté, me aceptaron y en julio del 70 ingresé a planta permanente, digamos, como lo llaman ahora, del INTA. Y dentro del INTA de Castelar, que son muchos institutos, y hay 3 centros, yo ingresé al Centro de Recursos Naturales y dentro del Instituto de Botánica Agrícola, que después con el tiempo dejó de llamarse Botánica Agrícola y se llamó Recursos Biológicos porque agrupa más temas, digamos. Antes era mucho más el tema botánico, es decir, con un herbario. Era uno de los principales herbarios, sacando el de Darwinion y de otros lugares en cuanto a cantidad de plantas. Herbario es donde se guardan todos los ejemplares de las plantas de todas las floras del país, porque en el INTA, en el instituto que yo empezaba a trabajar, se habían hecho todos los libros de flora del país. Ah, muy bueno. Y bueno, y ahí empecé en el laboratorio de plantas aromáticas. Y bueno, en ese momento había un programa nacional, plantas aromáticas, dentro de todo el INTA, que agrupaba todo el país. Agrupaba muchas experimentales y el Instituto de Botánica. Y ahí empecé a trabajar con todo lo que es plantas aromáticas. Yo de la parte botánica no sabía casi nada porque no lo había tenido en el secundario, claro, la materia botánica. Así que era todo nuevo. Y bueno, y empecé, y básicamente estudiamos todas las plantas aromáticas a nivel país para hacer básicamente el mejoramiento. Se hacía la introducción, se hacía el ensayo, porque había más de 100 parcelas de ensayo, siempre hablando del momento que empecé, ¿no? Sí, años 70. Y había una caldera, había alambique y había balones para obtener la esencia. Se obtenía por extracción con arrastre con vapor, y también se hacía escala laboratorio con trampa tipo Klenger.
Claro. Y así empecé. Lógicamente, había muchos otros especies que uno estudiaba, pero la lavanda, bueno, siempre estaba, porque desde siempre fue importante para el país. Tuvo glamour. Bueno, así fui conociendo los distintos lugares donde había. Por si no lo saben, la lavanda básicamente empezó antes del año 50. Estamos hablando de 1950 en Villa Regina, Río Negro, en Huracatao, Salta, y en Tunuyán, Mendoza. Esos fueron los 3 lugares iniciales. Estamos hablando de cultivos industriales con destilación y uso de la esencia, ¿no? Después había muchos ensayos que a veces no lo destilaban, y nosotros como INTA contribuíamos a destilárselos, hacerle el análisis físico-químico y dictaminarle si tenía una lavanda, un lavandín, un espliego. No sé si saben, si querés que nombre las especies botánicas, eso, o toda la gente la conoce. No, yo creo que está bueno porque por ahí este video, y después cuando transcribamos lo va a leer gente del sector y gente nueva que se mete y que quiere averiguar y conocer. Así que dale, contanos. Bueno, el nombre lavanda es un nombre genérico, digamos. Incluye básicamente a 3 especies del género lavanda, que son la lavándula latifolia, que es la lavándula officinalis, y el lavandín o lavándula híbrida. Claro. La officinalis es la que es verdaderamente la lavanda. La lavanda madre, la lavanda vera, la angustifolia, todos esos nombres. Sí, o sea, vera, officinalis son sinónimos. Son sinónimos. Después, en el medio está el lavandín, que es un híbrido entre la officinalis y la latifolia, que es el nombre, bueno, es espliego, o alucema para los españoles, o aspic para los ingleses, digamos. Claro, esa es una planta. Yo un cuentito para que la gente lo entienda. A la officinalis, que es la madre, la hibridan con un espliego o con una lucema, como dicen los españoles, o con un spic o una espica, como dicen los ingleses, o spike, y los hijos serían los lavandines, ¿no? Los híbridos. Y entonces los híbridos presentan varias subvariedades. O sea, la gran diferencia es que los lavandines nos dan semillas. Claro. Entonces, una vez que uno tiene un lavandín, siempre tiene que propagarlo por estacas. En cambio, el espliego y la lavanda, como dan semillas, puede hacerlo también por